Las reglas para traer a tus padres a vivir a España este 2025 ahora son diferentes. Anteriormente, el trámite para poder traer a tus padres a vivir en España siendo tú ciudadano español o española era bajo el régimen de arraigo familiar. Y lo sé muy bien porque ese fue el trámite que hicimos personalmente para mi padre en el 2024. Ahora, con la nueva reforma, este trámite cambia y ahora se llama residencia para familiares de españoles. Y tiene algunos cambios que no te voy a mentir, algunos son muy favorables y otros no tanto. Como no quiero que esto te agarre desprevenido o desprevenida, hoy te cuento todo lo que tienes que saber. Soy Dani, CEO de Legalizados, una consultora no convencional por y para extranjeros aquí en España. En este canal te contamos todo lo que nadie te explica sobre cómo vivir legalmente aquí. La residencia, como te había comentado, ahora se llama Residencia para Familiar de Español. Sigue siendo una residencia por 5 años con permiso de trabajo. Pero ojito con el permiso de trabajo. Si vas a traer a tus padres bajo una situación de dependencia, lo ideal es que no tengan un trabajo de tiempo completo, es decir, de 40 horas a la semana. Si este es el caso, la sugerencia es que luego puedan modificar a una residencia de trabajo porque técnicamente no se encuentran en una situación de dependencia. Como es una residencia legal, el tiempo que tengas con esta residencia computa para poder optar a la nacionalidad española, que se hace a los 2 años para aquellos que somos de un país iberoamericano. Por ejemplo, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Cuba, etc. Y ya que estamos hablando del proceso de nacionalidad, permíteme recomendarte que descargues nuestra guía completamente gratuita sobre todo lo que tienes que saber sobre el proceso de nacionalidad. Cientos, yo diría que miles de personas ya han descargado esta guía y nos llegan mensajes continuamente agradeciéndonos porque gracias a esta guía han podido gestionar su trámite sin ningún margen de error. Recuerda que tienes el enlace abajo en la descripción y ya que estás, suscríbete. Este trámite ahora es completamente gratuito, es decir, no tienes que pagar nada por tasas administrativas. Anteriormente, si lo hacías como residencia por arraigo familiar, tenías que pagar unas tasas que eran 38,28 euros. Como requisito, ser padre o madre de un ciudadano español o los padres de mi pareja, es decir, suegros. Y aquí nos tenemos que parar en la edad. ¿Qué edad tienes? Tenemos dos grupos, si eres mayor de 80 años o menor de 80 años. Para mayores de 80 años no hay que justificar situación de dependencia porque se entiende que son personas ya en una edad de jubilación para vivir tranquilos, que se entiende que son personas ya en una situación de dependencia de por sí, que seguramente cobran alguna pensión, etcétera, etcétera. Pero si es menor de 80 años de cara a España, todavía estás en una edad productiva. Si tienes 50 años, 55 años, explícame por qué dependes del español para vivir aquí con el español. Y esto es lo que se le conoce justificar la situación de dependencia o el encontrarse a cargo. Y no basta con simplemente aportar certificados de envíos de remesa, no es suficiente. Porque no es solamente el justificar que monetariamente lo mantienes, sino el por qué. ¿Qué te imposibilita a ti para tú poder trabajar? Es decir, ¿tienes alguna condición médica especial? ¿Tienes algún grado de discapacidad? ¿Alguna condición quizás psicológica o emocional que te impiden trabajar? Justificar que dependes, pero también el por qué. Y aquí es importante acreditar cualquier documento de prueba. Por ejemplo, justificantes de envíos de remesa, pero ojito con las remesas. No es válido cualquier importe. Si tú envías una remesa de 20 euros, se entiende que la gente no vive con 20 euros en cualquier parte del mundo, o mejor dicho, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Venezuela o en Cuba. O sea, no es dinero suficiente para que una persona se mantenga. Tiene que ser un importe que vaya un poquito en relación o con el salario mínimo de ese país o como mínimo con la cesta básica alimentaria de ese país. Por otro lado, no puedes enviar remesas en enero, luego en febrero y después en julio, porque no se entiende como manutención directa y mensual. Aquí lo ideal es que sea de forma constante, frecuente y coherente. Justificación de salario, por ejemplo, los días 5 de cada mes durante por lo menos 12 meses. Como les comentaba, el enviar remesas es una de las formas de justificar, pero no es la única. Y siempre se recomienda aportar documentos adicionales. Informes médicos, informes psicológicos, constancia de que tu familiar no tiene más familiares, por ejemplo, que eres hijo único y no tiene otro apoyo familiar en país de origen o en país de residencia, que a lo mejor si cobra una pensión es de un importe bastante bajo y que con esta pensión no puede vivir, que a lo mejor ha estado cesante toda su vida. Es decir, depende de cada situación. Lo importante es no cortarnos porque mientras más documentos aportemos,
muchas veces es mejor. Además de tener que demostrar el vínculo, es importante que este familiar no tenga antecedentes penales. Sobre el listado de documentos, te los voy comentando uno a uno. El impreso de la solicitud, que es el X24, copia completa del pasaporte y pasaporte original, copia del pasaporte y DNI del familiar español, documentación acreditativa del vínculo, por ejemplo, el literal de nacimiento español del hijo. Si es menor de 80 años, documentación de justificar que se encuentra a cargo del español, certificado de padrón si el trámite se hace dentro de España y certificados de antecedentes penales legalizados y apostillados. Ojito con esto con el certificado de antecedentes penales. Aunque no se encuentra dentro del listado de documentos en el instructivo, dentro de los requisitos sí se pide que este familiar no tenga antecedentes penales. Como en legalizado siempre vamos un paso adelante, nosotros le pedimos a nuestros clientes que nos envíen el certificado de no tener antecedentes penales, ni en país de origen, ni en país de residencia en donde haya vivido en los últimos 5 años de ingresar a España, debidamente apostillados y traducidos se aplica. ¿Por qué? Porque básicamente te lo pudiesen requerir. Y como no es un documento, la verdad, tan complejo de obtener, salvo los venezolanos de vez en cuando, recomendamos aportar el expediente lo más completo posible. ¿Cómo y dónde se presenta esta solicitud? Anteriormente, para poder hacerlo con el régimen de arraigo familiar, obligatoriamente tenía que estar el familiar del español dentro de España para poder hacer la solicitud dentro de España. Ahora tenemos 3 posibilidades. Por un lado, si el español y el familiar están en país de origen o residencia, se hace una solicitud en el consulado y de esa manera los dos ingresan a España y ya el familiar viene con una autorización firmada en el pasaporte. Si tanto el español como su padre están dentro de España, la solicitud se hace ante extranjería. Ahora bien, si el español está en España y el familiar se encuentra en país de origen o residencia, podemos hacer una presentación híbrida. Es decir, que el español presente la solicitud en extranjería y cuando esté aprobada, el familiar hace la solicitud del visado en el consulado. Si hacemos una presentación híbrida, una vez extranjería apruebe, el familiar tiene que ir al consulado a tener el visado. Y para poder obtener el visado también tendrá que ir con algunos documentos que ya te los voy a comentar. La concesión de la autorización de residencia, certificado de antecedentes penales apostillados, formulario de visado, fotografía tipo carnet, copia y pasaporte original y el certificado médico internacional. Sea cual sea la vía por la cual tú presentes esta residencia, el plazo para poder solicitar la tarjeta, que es el paso final, es de 1 mes. Desde la concesión, si el trámite se hace dentro de España, o 1 mes desde que el familiar ingresa a España, si la solicitud se hizo estando esta persona en país de origen o residencia. Para cualquiera de los 2 casos hay que finalizar con una cita en la policía para una toma de huellas para obtener la tarjeta de residencia, que es la que ya te va a identificar como extranjero en España con permiso de trabajo. ¿A partir de qué momento se comienza a tomar en cuenta mi tiempo de residencia para poder optar a la nacionalidad española? Pues desde el momento de la solicitud, si el trámite se hace en España, ojito con esto, no desde la resolución, sino desde el momento que se presenta la solicitud, ya se toma como tiempo de residencia para poder optar si se hace dentro de España o desde el momento que el familiar ingresa a España si la solicitud se hizo anteriormente en consulado. Este es un cambio súper maravilloso. Ahora bien, no te voy a mentir, este es un trámite que puedes hacerlo 100% por tu cuenta, pero hacerlo acompañado puede que te quite algunos dolores de cabeza porque contarás con el respaldo y la tranquilidad de personas que han estado un paso por delante y han hecho muchísimos trámites como este. Recuerda que en Legalizados te podemos ayudar. En la descripción tendrás un enlace para que nos dejes tus datos y ponernos en contacto contigo. Y si no, mantente en este canal porque vamos a compartir mucho contenido de valor para que estés en la capacidad total de hacer todos los trámites por tu cuenta. Recuerda que somos Legalizados, la consultora no convencional por y para extranjeros en España. Nos vemos en un próximo video.